Jueves 27 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a esta revista de prensa, a este paseo diario que hacemos por las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy tenemos, una foto, un titular en las tres portadas que habla de un acontecimiento histórico, disculpen, que va a ocurrir a partir del mediodía, en el Hospital de las Cinco Llagas, en la sede del Parlamento de Andalucía. Dice el diario Córdoba, a 5 columnas y con foto: Partido Popular y Ciudadanos consuman el cambio andaluz con el apoyo de Vox. Juanma Moreno sucederá, dice el diario Córdoba, a Susana Díaz al frente del Gobierno de la Junta. La presidencia de la Cámara Regional será para la formación que lidera Juan Marín, es decir, para Ciudadanos. Todos los partidos, incluido el de ultraderecha, tendrán representación en la mesa. Ahora puntualizaremos esa información. El diario El Día, también con foto y también a 5 columnas, ahí la tienen. PP y Ciudadanos culminan el acuerdo que hará a Juanma Moreno presidente. Ciudadanos tendrá la presidencia del Parlamento y Vox estará en la mesa de la Cámara con voz y voto. La investidura del primer presidente no socialista de la Junta será a mediados de enero. También hablaremos ahora de ese asunto. Y por último, el diario ABC, en la página 2, el PP presidirá a la Junta de Andalucía y Ciudadanos el Parlamento con el apoyo de Vox. Dice, hoy se constituye la Cámara con todos los partidos en la mesa. También puntualizaremos ese asunto. En principio lo que va a ocurrir hoy, como bien dicen los periódicos, no es la formación de gobierno, sino el primer acuerdo del nuevo Parlamento, el emanado de las urnas del día 2 de diciembre. Es decir, la constitución de la mesa del Parlamento que dará pie a la elección del presidente de la mesa y que dará pie al inicio de la 11ª legislatura de la Cámara Autonómica Andaluza. Como saben, la mesa del Parlamento de Andalucía está compuesta por 7 miembros, un presidente o presidenta, 3 vicepresidentes o vicepresidentas y 3 secretarios o secretarias, todos con voz y voto. Hubo durante alguna legislatura situaciones con otra composición, con 5, con algún vocal sin voto, pero actualmente son 7 los miembros, como les digo, presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios. El hecho de que los partidos hayan llegado a un acuerdo para que sea Ciudadanos o el candidato que presente Ciudadanos el que salga elegido, da pie a pensar, si no ocurre nada raro, muy raro tendría que ser, que en la siguiente votación, la de la elección del presidente de la Junta, pues también salga adelante el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Por eso se vincula este asunto, el del Parlamento de hoy, la presidencia del Parlamento de hoy, con la elección del presidente de la Junta de Andalucía, que se producirá en torno al 17 de enero. Dicen los periódicos que habrá presencia de todos los grupos en la mesa del Parlamento. Eso no es cierto. No es cierto porque durante las últimas horas Izquierda Unida, o mejor dicho, Adelante Andalucía, que es la confluencia, como saben, de Podemos más Izquierda Unida, ha rechazado el acuerdo que le ofreció a Ciudadanos, de manera que presentarán su propia candidatura y parece obvio que va a perder, porque los otros son muchos más. Así que al final no estará Adelante Andalucía a la mesa, así que no serán todos los partidos los que tengan representación porque se han autoexcluido. Dicen que en ese pacto, ha dicho Antonio Maillo, también Teresa Rodríguez, que en ese pacto está presente Vox y que no quiere ningún acuerdo donde aparezca el grupo de ultraderecha. Así que de los 7 miembros de la mesa del Parlamento, si todo transcurre como está previsto, 3 serán del PSOE, habría uno que era para Izquierda Unida, que al final, o sea, para Adelante Andalucía, que al final no será para ellos, serán 3 para el PSOE, 2 para el Partido Popular, 1 para Ciudadanos y otro para Vox. De esos 7, si hacen las cuentas, 4 suman el centro derecha, es decir, 2 del PP más el de Ciudadanos más el de Vox, suman 4, y 3 en el otro grupo, el de la izquierda, centro izquierda en este caso, que son para el PSOE. Podrían ser 2 más 1 si hubiera entre Izquierda Unida, en cualquier caso siguen siendo 3, que son menos, lógicamente, aritméticamente hablando, que 4. Así que la mesa del Parlamento va a caer del lado de los grupos de centro derecha. De ahí saldrá el presidente del Parlamento, que como les digo, todo apunta a que sea Marta Bosquet, una abogada de Almería, cabeza de lista de Ciudadanos por Almería, que fue la que de primera hora se apuntó como presidenta del Parlamento andaluz. Hay alguna opción de que no sea ella. ¿Por qué? Porque la mesa del Parlamento debe ser paritaria. Ciudadanos ha cedido la prioridad a otros grupos. Es decir, que si todos los partidos
propusieran a muchas mujeres, haría falta quizá que fuese un hombre el que propusiera candidato de Ciudadanos, cuando los demás presenten sus nombres. De manera que no sería Marta Busquet entonces, sino que sería Sergio Romero, candidato que fue número 1 de Ciudadanos por Cádiz, un hombre muy de la confianza de Juan Marín, de hecho de su pueblo, de Sanlúcar de Barrameda, son los dos de esa localidad, y sería Sergio Romero quien fuese el próximo presidente de la Junta. Lo sabremos hoy a mediodía. Digo, a las 12 de mediodía se producirá la constitución de la mesa, el nombramiento del presidente, y comenzarán los trámites para, a partir de ahora, formar gobierno. El presidente o presidenta, según, como les digo, según transcurre la votación, que será en cualquier caso de Ciudadanos, empezará a hablar con los 5 portavoces de los 5 grupos parlamentarios que se constituyen en el Parlamento de Andalucía. Tienen unos días para cerrar los grupos, ya tuvieron su momento para recoger credenciales y para recibir su documentación, sus despachos, etcétera. Ahora tendrá que hablar con los 5 portavoces para sondearles qué van a hacer con su voto. Y una vez que sepa qué va a hacer cada grupo, el presidente o presidenta tendrá que proponer un candidato que irá al Pleno del Parlamento de Andalucía para someterse a votación. Eso se calcula que será el 17. Susana Díaz ha dicho que va a optar, que va a decirle al presidente o presidenta del Parlamento de Andalucía que quiere que la proponga a ella como candidata. Claro, cuando termine la ronda de contactos con los 5 grupos, el presidente entrante hará sus cuentas y verá que hay un candidato con opciones de ser elegido y otro candidato que no tendrá opciones. Todo parece que, según la aritmética parlamentaria, Juanma Moreno podrá contar con los votos de su partido, el Partido Popular, con el de Ciudadanos y con los de Vox, mientras que Susana Díaz solo podrá contar con los suyos y quizá con los de Adelante Andalucía. Falta por ver qué diga Teresa Rodríguez en esta ronda de contactos, pero aún así se quedan por debajo de la mayoría absoluta, con lo cual todo apunta a que el candidato que proponga el nuevo presidente será Juanma Moreno. De ahí que se vayan anticipando un poco los resultados de las elecciones que se produzcan desde hoy, 27 de diciembre, hasta creo que el 17 de enero. No está evidentemente convocado el Pleno del Parlamento. Aún no hay Parlamento, con lo cual no se puede convocar el Pleno, pero todo apunta, según van filtrando los partidos, a que será el 17 cuando comience el nuevo gobierno, el que ellos llaman el gobierno del cambio. Hay muchos nombres sobre la mesa, muchas filtraciones. De hecho, el nombre de Marta Busquet, que como les digo será muy probablemente la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía, este nombre viene circulando casi desde el día 3, 4, 5 de diciembre. Fue a acabar las elecciones, acabar de contar las papeletas y ya saltó el nombre de Marta Busquet, que ha sido también una persona muy cercana a Juan Marín. Son los 2 hombres de confianza de Juan Marín, tanto Marta Busquet como Sergio Romero, son los 2 hombres que ha tenido Juan Marín más cerca de él en el pasado ejercicio, en la pasada legislatura, en la 10ª legislatura, y son las 3 personas que van a ocupar de una manera puestos de relevancia. Juan Marín será vicepresidente de la Junta, uno de los 2 será presidente del Parlamento y el siguiente, el que no sea presidente, Vox, ocupará probablemente una de las consejerías más relevantes. No demos tampoco más pistas, quedan muchos días para el 17 y todo este periodo iremos conociendo cómo avanzan los nombres. Se habla de 12 consejerías, serían 6 para cada partido y se supone que se repartirán consejerías con más peso, peso político, peso económico, peso social, con otras con menos peso y se van compensando, equilibrando unas y otras. Así que todo parece que transcurre según los planes que ya se pergeñaron la misma noche electoral y que se han ido puliendo. Algunos piensan que camuflando con tanta negociación, pero con un asunto bastante resuelto, como les digo, desde esa misma noche. Si recuerdan, si siguieron los telediarios o los debates de aquella misma noche, ya se hablaba por parte de Juan Marín y de Juanma Moreno que había habido ya un primer contacto para felicitarse mutuamente y para sentarse a hablar, porque estamos por hecho de que con esos números iba a pasar lo que ahora vemos que está ocurriendo. A las 12, sesión plenaria de constitución del Parlamento, de la mesa del Parlamento, nombramiento de los miembros de la mesa y elección de presidenta o presidente de la Cámara Legislativa Autonómica Andaluza en esta 11ª legislatura, que tendrá probablemente el segundo presidente no socialista, ya en su día lo fue Diego Valderas, de Izquierda Unida hace mucho tiempo, y tendrá la tercera mujer, si ocurre como está previsto, que sea Marta Busquet. Ya en su día lo hizo primero María del Mar Moreno, si mal no recuerdo, después fue Santa Cobes, las 2 del PSOE, y ahora lo haría esta señora, esta abogada de Almería, Marta Busquet, o en su defecto, si fuera, digo, un tema de paridad, un tema de que haya demasiadas mujeres, que hubiese, por ejemplo, cuando le toque elegir
a Ciudadanos su candidato que yo hubiera 4 mujeres y 2 hombres, pues tendría que elegir en su turno, pondría un hombre, con lo cual no sería Marta Busquets, porque no estaría en la mesa para presidir el Parlamento. Por eso, en cuanto a las fotos y a los titulares que copan en las portadas, que es el asunto, como les digo, del día. Más cosas en el ámbito local. Bueno, hay una información que aparece en los 3 periódicos y es la siniestralidad de las carreteras. Ayer vivimos 2 accidentes de tráfico con 2 fallecimientos en las carreteras de la provincia. Dice, por ejemplo, el diario Córdoba: muere el conductor de un patinete eléctrico cerca de la Rambla. Y debajo, aunque no se ve en el resumen, se lo digo yo, una edil de Fuente Tojar fallece en la carretera A339, la que va desde Priego al Medinilla. El diario ABC también lo he visto en la portada, página 2, jornada trágica en las carreteras con 2 muertos en sendos accidentes. Un hombre perdió la vida en la Rambla, entre la Rambla y Santaella, añado yo, al colisionar su moto eléctrica con un coche. En Priego, la edil de Juventud de Fuente Tojar falleció al colisionar su vehículo contra un camión en la A339. Y en el diario El Día: muere al chocar su patinete eléctrico contra un coche en la Rambla, como titular, y en el subtítulo: fallece la concejala de Juventud de Fuente Tojar en un accidente de tráfico. Bueno, son 2 sucesos evidentemente independientes el uno del otro, pero con resultados lamentablemente muy similares. El primero, el que ocurrió, como les digo, entre la Rambla y Santaella. Según parece, aunque todavía está la investigación muy incipiente, según parece, un señor de unos 33 años, originario de Rumanía, estaba circulando por el municipio de la Rambla haciendo algunas maniobras un tanto peligrosas. La cosa es que los vecinos alertaron a la policía local, que intentó detenerle para preguntarle qué estaba ocurriendo con esa forma de conducir. No iba en moto, iba en estos patinetes que parecen motos, realmente son patinetes con ruedas anchas, con asiento y tal, ¿no? Es un híbrido entre una moto y un patinete. Bueno, cuando este hombre, según parece, todo es, repito, según cuentan los vecinos, cuando él vio que la policía estaba buscando, salió en dirección a Santaella. No se sabe si vivía en Santaella o la Rambla. La cosa es que se fue hacia Santaella, unos dicen que huyendo, otros dicen que simplemente quitándose de en medio, y en ese trayecto entre Santaella y la Rambla topó contra un vehículo, colisionó. Según el conductor del vehículo vio una luz que venía hacia él zigzagueante por la carretera. Él intentó esquivarlo, pero le dio por la parte izquierda del coche, se estrelló contra la luna y murió prácticamente en el acto, aunque llevaba casco, por cierto. Esos vehículos no tienen la obligatoriedad de llevar casco, pero al ir por la vía interurbana sí que iba con casco, aún así falleció. Es el primer accidente mortal de patinete en vía interurbana que se produce en España. Ha habido ya 2 personas fallecidas antes que este señor. Una de ellas fue una mujer que murió víctima de un atropello o consecuencia de un atropello, no está claro si murió de atropello o de un golpe posterior al atropello, y también una usuaria de un patinete que fue atropellada por un camión. Creo que uno fue en Cataluña, no sé dónde fue el otro. Este es el primero que ocurre en vía interurbana en España, el primer accidente mortal en Andalucía con patinete. De hecho, antes de pasar al otro episodio, hay que decir que ya el alcalde de la Rambla, Alfonso Osuna, ya dijo ayer mismo que hay un limbo jurídico y un limbo en materia de seguridad, porque no se sabe qué hacer con este tipo de vehículos. No son bicicletas, no son motos, no tienen la obligación de dar matrícula, por ejemplo, tienen un seguro de responsabilidad muy limitado, que apenas, yo no sé si muchos de los conductores tienen contratado este seguro. Es una situación que habrá que poner coto, porque realmente hemos conocido este caso con un fallecimiento, pero hemos visto ya cómo ha habido otros accidentes en otras carreteras, así que habrá que, antes de que ocurran más desgracias, poner límites. Este vehículo que conducía este hombre llega a alcanzar 70 km por hora, que es más que algunos ciclomotores, pesa muy poquito, con lo cual son vehículos que, mal conducidos, son muy peligrosos. El otro caso, el otro fallecimiento ocurrió ayer al mediodía, y como consecuencia de él falleció la concejala de Juventud y algunas otras cosas más. Se me fue de Toja, un pueblo pequeñito, y la responsable lleva varias responsabilidades, valga la expresión, del Ayuntamiento de Fuente Tojar. Esta mujer, que no recuerdo el nombre, Barea se llama, que me disculpen, pero no recuerdo cómo se llama, María Ángeles Barea, efectivamente, de 27 años, trabajaba en el Medinilla y parece que iba hacia su lugar de trabajo, aunque tampoco está por confirmar por la hora. Iba en dirección al Medinilla, suponemos que iba hacia su lugar de trabajo.
fue al salir de Priego, vivía en Fuentetójar, pero trabajaba en Medinilla, y al salir de Priego colisionó contra un camión y también parece que falleció en el acto. En ese mismo lugar ya ha habido varios accidentes. Es una carretera compleja, una carretera complicada, el tramo es uno de los puntos negros de la provincia y hay que lamentar la pérdida de esta chica, esta joven, concejala, como digo, del Ayuntamiento de Fuentetójar, donde llevaba la Delegación de Juventud, Desarrollo y Vivienda. Bueno, pues dos accidentes mortales, en un caso con este vehículo que le da esa singularidad y en el otro caso tanto el hecho de ser un tramo negro, un punto negro, como el que fuera una concejala quien fuese la víctima, también le da una especial singularidad en una fecha muy complicada. Más cosas. Dice el diario Córdoba, hablamos todavía de ámbito local, la Junta destina 5 millones para planes en barrios desfavorecidos. La Junta tiene un plan importante para no solo para Córdoba, esos 90 y tantos municipios. En Córdoba capital afecta a los barrios que ya todos conocemos, los barrios en exclusión, Palmera, Moreras, el barrio de Guadalquivir, y se van a emplear, pues eso, para programas de inclusión, para programas de integración social y para intentar paliar esa gran lacra que hemos hablado muchas veces de ello, de la brecha que existe entre una zona de Córdoba y otras, que a veces son lindantes por una sola calle. Junto a Palmera, Moreras y Sur, también en la provincia de Córdoba, está Palma del Río, el barrio de Quinto Centenario, un barrio que, como saben, también tiene muchos graves problemas de inclusión o de exclusión en ese caso. La brigada de San Pedro, en Baena, también en Salvador, y la Ladera Sur, en Baena también, Juan Rejano en Puente Genil y otro barrio más en Peñarol de Pueblo Nuevo. Son 90 y tantos municipios en toda la provincia, en toda Andalucía, 5 municipios de Córdoba y de ellos 3 en la capital, Palmera, Moreras y Sur, fundamentalmente el barrio del Guadalquivir. También aparece por un otro sitio, he leído, otra información, sí, de la Junta, dice el diario El Día, la parte alta, la Junta acometerá obras de reforma en 425 viviendas del polígono Guadalquivir, del barrio del Guadalquivir. Es otro proyecto también de ámbito regional que consiste en ir adecentando y adecuando las viviendas. En este caso esas actuaciones serán sobre todo de climatización, serán de reparación de cubiertas, reparación de sustitución de la carpintería exterior por ventanas más modernas que impidan la pérdida del calor. Esos pisos son antiguos, no estaban en su día bien climatizados y provocan una pérdida energética que hace más costoso para los vecinos poder acondicionarlas. Así que habrá una actuación importante en el barrio del Guadalquivir. Seguimos con el diario El Día, titula en la portada, Córdoba será una de las provincias de mayor pérdida de población activa hasta el año 2040. La cifra de personas en situación de trabajar descenderá al más del 13%. Son datos del Instituto de Estadística y Cartografía y lo que dicen es que las tendencias demográficas nos hablan de que seguiremos en toda Andalucía y también en Córdoba, por tanto, perdiendo población. Son datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Pues habla de eso, de que Córdoba tiene actualmente, la provincia, 371.000 personas de población activa, en edad de trabajar, y de aquí al 2040 se reducirá en casi 50.000, 326.800 quedarán o quedaremos. Eso al margen, saben que la tendencia lo es por dos motivos. La primera, porque mucha gente joven está abandonando la provincia de Córdoba, y la segunda, por el envejecimiento de la población activa. Tardan más los jóvenes en incorporarse al mercado laboral, las jubilaciones además se van estirando, se van cada vez posponiendo, con lo cual la población activa va perdiendo número, va perdiendo cantidad. Hay que evitar eso por muchas razones. La primera, aunque yo creo que el tema de los números, me refiero a la población, no es relevante, da igual vivir en una ciudad de 350.000 personas, yo creo que tampoco es tan importante, pero sí en cuanto a la capacidad económica de las ciudades. Cuando hay menor población activa, hay menor empleo, hay menor salario y menor consumo. Es algo, simplemente es una consecuencia la una de la otra. Así que es importante que se aumente la población activa, población cotizante además, en muchos casos,
que garantiza el buen uso de los servicios o el mantenimiento de los servicios y la sostenibilidad de, por ejemplo, el sistema de pensiones. Creo que hay un problema actualmente con el mundo rural, fundamentalmente, donde se pierde mucha población activa, porque la gente joven viaja, se traslada a la capital en muchas ocasiones para estudiar, a Córdoba o a otra ciudad cercana, y no regresa a su municipio, con lo cual se va perdiendo esa población activa. Quedan muchas personas jubilados en los municipios, sobre todo en el campo, personas sin oficio, bien amas de casa que nunca trabajaron, o personas que ya dejaron de hacerlo, o desempleados. Con lo cual hay un problema importante, tanto en la sostenibilidad, de los servicios municipales, como en la propia supervivencia del mundo rural. Y en la capital, que también es una pérdida importante de población activa, pues por el envejecimiento que les digo de la población, hay más edad de jubilados, hay más número de jubilados que no trabajan ya, en su propia condición, y los jóvenes que tardan más en emplearse o que incluso salen de la provincia porque ven escasas perspectivas. Bueno, es un problema que supongo habrá que paliar y que habrá que trabajar pronto, porque ese tipo de problemas, igual que tarda mucho en detectarse, porque es un proceso paulatino, también tarda mucho en corregirse, porque lo que podemos corregir ahora no es lo de mañana ni pasado ni al otro, que ya ese problema existe, sino lo que ocurra dentro de 10 o 15 años. El otro ya es inevitable, es como el tema de la falta de alumnos en los colegios. Para conseguir que los alumnos en primaria cubran las ratios, haría falta que estos chicos hubieran nacido hace 5 o 6 años, que ya no se produjo, con lo cual no se puede evitar, pero sí se puede intentar que de aquí a 5 o 6 años más nazcan alumnos, nazcan personas, nazcan andaluces y andaluzas que llenen las aulas como ocurría hace algunas décadas. Hay un problema en general de conciliación laboral, de incorporación de la mujer al mercado laboral, de muchas causas que están motivando, que están dando como consecuencia pues esta pérdida importante de la población, que o se pone freno pronto o dentro de 10, 15, 20 años quizá cueste mucho más o sea incluso muy complicado revertir. Más cosas. Foto para Antonio Ruiz en la página 1 del diario El Día, presidente de la Diputación. La Diputación destinará más de 34 millones a la ayuda a domicilio durante 2019. La institución firma convenios con 69 municipios de la provincia. Este es un convenio muy antiguo, creo que data del año 2011. Se ha ido renovando año tras año y presta ayuda a los municipios de menos de 21 habitantes, que son casi todos, como ven. Córdoba, la provincia, tiene 75 municipios, pues solamente hay 6 que quedan fuera de este convenio, que tienen, lógicamente, su cobertura por otros vías. En este caso, la Diputación, la que se encarga de esta cobertura. Son fondos que en ocasiones vienen de la Junta de Andalucía, fondos propios también, que destinan a su propio Instituto de Bienestar Social, que lo que hacen es salvaguardar el bienestar de personas con dificultades. En muchos casos son ayudas domiciliarias, el comedor también, la comida a domicilio, servicios que presta la Diputación, repito, a municipios de menos de 20.000 habitantes, y que ayer se renovó este convenio del que hablamos. Demás cosas. Dice el diario Córdoba, en la parte alta de la portada, que el Ayuntamiento presenta la mayor oferta de empleo, al menos del mandato. No hay muchos datos acerca de las estadísticas en este sentido, pero sí que es la oferta pública de empleo, la OPE, más ambiciosa de este mandato que está para expirar, que concluye en mayo. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 376 plazas para el próximo año. Aparece en otros periódicos también ese asunto. El diario ABC, con alguna ironía, titula la página 2, el Ayuntamiento aprueba ahora, y ese ahora es el que me refiero con un toque irónico, el mayor aumento de funcionarios del mandato. De estas 376 plazas que se convocan, 100 son para policías y bomberos, y buena parte de ellas son para plazas de promoción interna, no son todas nuevas, pero sí que hay plazas nuevas. Hay plazas, o sea, que esté interesado en presentarse a unas oposiciones, que consulte los periódicos, que lo mire en el boletín de la provincia, que aparecen publicadas estas convocatorias. No son para mañana, es decir, son plazas que se van a ir convocando durante el año, pero que incluyen desde administrativos hasta ingenieros, hasta psicólogos, o sea, que una gama amplia en estas 376 plazas. Repito que muchas de ellas son de promoción interna, por ejemplo, son plazas de cabo que salen dentro de la policía local, o plazas de sargento que salen dentro de los bomberos, pero también hay 11 plazas de bomberos conductores que son nuevas, es decir, que de todo hay, y hay plazas
en muchos departamentos. Es la mayor oferta de empleo. Es cierto que durante mucho tiempo ha habido restricciones por parte de la Administración Central, del Gobierno Central, para frenar, para limitar el acceso a la función pública, porque se intentó sanear las cuentas públicas de los ayuntamientos. Saben que cuando la crisis empezó a afectar, sobre todo la parte más dura de la crisis, los ayuntamientos estaban bastante endeudados. Y eso obligaba al Gobierno Central a alimentar, a dar dinero a los ayuntamientos para que sufragaran, para que fueran corrigiendo sus déficits, sus deudas. Como contraprestación les impidió seguir endeudándose, seguir contratando a personas. Ahora, hace ya un tiempo que se suprimió esa limitación, esa tasa de reposición, y se permite la contratación. Así que ahora salen esas casi 400 plazas, 376, de las que, como digo, 100 son para seguridad, 270 y tantas para el resto de departamentos, y buena parte de ellas oferta de empleo nuevo, de empleo que no es para promoción interna. Así que interesante para quien esté en la situación de aspirar a ello. Más cosas. En cuanto a local, hay una referencia al diario ABC de local, aunque no nos pilla. Dice: liberan a un menor cuya familia obligó a prostituirse en Córdoba y Lucena. Este episodio lo habrán conocido ya probablemente en la información nacional. Ha ocurrido en Zamora, no en Córdoba. Lo que pasa es que, según parece, esta familia, de origen rumano, si mal no recuerdo, obligaba a este chico, a este menor, a prostituirse en muchos otros municipios, no solo en Zamora. Y entre ellos parece que también visitó Córdoba y Lucena en esta macabra gira que tenían con este joven. Nos pilla, por tanto, de refilón. No es que haya ocurrido en Córdoba, ocurrió en Zamora, pero sí que tenemos alguna ramificación que llega hasta Córdoba. Por ir terminando, en el diario La Parte Alta, hablando de deportes, Guardiola dice: objeto del deseo del Valladolid es la llave para los refuerzos del Córdoba Club de Fútbol. Bueno, el Valladolid y otros equipos, porque Guardiola, saben que desde que dejó el Córdoba se marchó cedido al Getafe, que lo tiene. No ha jugado prácticamente en el Getafe, es un jugador que el Córdoba dio un rendimiento espectacular, de hecho es el máximo goleador del año todavía, porque buena parte de sus goles lo consiguió durante este año, 2018, aunque ya no juegue en Córdoba, sigue siendo el máximo goleador, y el Getafe está muy desaprovechado, de manera que equipos en segunda división, incluso en primera, han llamado a la puerta del Getafe para hacerse con sus servicios. Está cedido al Getafe, con lo cual se supone que el Getafe va a renunciar a la cesión, volvería al Córdoba, que podría por fin venderlo. Saben que hubo una operación muy rara que intentó el Getafe, que el Córdoba frenó lógicamente, que era casi aprovechar el Getafe esa cesión para hacer caja. Ahora lo que hará el Getafe será simplemente liberarlo de la cesión y el Córdoba será quien lo pueda traspasar. Hay jugadores, serviría para abrir la puerta a un delantero, pero como está la ficha completa, la plantilla completa, habría que prescindir de alguno. Se habla de Eric Espósito, que parece que tampoco, como saben, no juega, no es un jugador de la confianza, ni lo fue de Sandoval, ni tampoco lo es ahora de Curro Torres, y parece que podría ir a un equipo de segunda B, donde tiene muchas novias, o incluso uno de segunda, para continuar la temporada y tener más minutos. Y bueno, una plaza que se queda libre, un dinero que podría entrar por Guardiola, posiblemente eso abra la puerta a un refuerzo, sobre todo un delantero, que es lo que parece que el Córdoba más necesita en esta segunda parte de la Liga, una vez que después de la victoria, abultada por cierto, frente a Las Palmas, se ha situado ya en la zona, no digo tranquila, sí que es un puesto de descenso, pero ya con la salvación, con el agujero un poco más lejos. Con un partido ganado ya se sale de esos puestos, aunque, como ocurre cada año, el mercado de invierno reforzará todas las plantillas. El que no consiga reforzarse quizá pase más dificultades a la hora de engancharse a ese asunto. Y terminamos hablando de cultura. Dice el diario ABC, en la parte alta de su página 2, el Alminar de San Juan recupera su esplendor tras años de declive. Bueno, el Alminar de San Juan llevaba unos años, se han pasado, ese es el que está en la plaza del Colegio de las Esclavas, como todo el mundo sabe, lleva bastantes años con unos andamios y lleva mucho más tiempo, lo recordarán, lo ven ahí arriba el Alminar, lo reconocerán rápidamente, lleva mucho tiempo con una malla, porque este Alminar, que es del siglo IX, de la época del Emirato, la época en la que se empezó a construir la mezquita, ese entorno, es anterior, por tanto, incluso a Medina Zara, este Alminar
Está construido con piedra, con calcarita, que le llaman, con piedra calcárea que se deshace cuando llueve. Es lo mismo que la misma piedra que utiliza, por ejemplo, la fachada de las iglesias fernandinas, que han tenido que ser sometidas a tratamientos porque la parte baja, sobre todo, donde más corre el agua, pues ha tenido pérdidas importantes de volumen. Bueno, pues este alminar tenía pérdidas que caían cascote, caían trozos de arena a la vía pública, y ya hace muchos años que se le colocaron unas mallas que casi formaban parte ya de esos aspectos. Y hace unos pocos menos se colocaron unos andamios para proceder a la restauración. Una restauración que ha sido iniciativa de los vecinos de la zona, con fondos de la congregación de las esclavas, son propietarios de la torre, con ayuda del ayuntamiento, pequeñita, pero ayuda ha habido. También la universidad ha aportado un arqueólogo para que se hiciera cargo de las obras y, en fin, ha ido sacando dinero de aquí para allá. La propia asociación ha puesto dinero y se han conseguido recuperar la primera fase de este edificio. Muy interesante el edificio, como les digo, es el alminar en mejor estado, la torre, campanario si quieren, de una mezquita que hubo en la zona en la época del Emirato, como les digo, previo al califato, en la época de Ramán I, aunque un poco posterior, siglo IX. Y es el mejor conservado, quizás de Andalucía. Es una torre prácticamente perfecta, digo en su conservación, que ha estado junto a una mezquita. No parece que la mezquita coincida hoy con la iglesia de San Juan, que es a la que está exenta, o sea, a la que está adjunto, está anejo. Parece que la mezquita estaba hacia la calle Barroso. En cualquier caso, es una torre de una mezquita, alminar de una mezquita, que está, como saben, hoy por hoy empotrado en la iglesia de San Juan, y que es uno de los elementos más peculiares. Tiene además elementos visigodos. En esa época, hace muy poquito que los visigodos abandonaron el gobierno de la península, y aún se conservan pues esas estructuras. Hay unos arcos, unas columnas que recuerdan a la etapa, al arte visigodo, porque es una etapa de mestizaje. Si los musulmanes ya de por sí aprovecharon todo lo que encontraban, y por eso hay esa variedad de columnas en la mezquita, por ejemplo, porque fueron aprovechando columnas que encontraban, incluso romanas, encontraban en las canteras, o el arte visigodo. En este caso, en este alminar, que es de los más antiguos, como les digo, se aprovecha. Hay otros alminares en Córdoba, pero la mayoría de ellos están ocupados por cuerpos de campanas de las iglesias posteriores. El caso, por ejemplo, de San Lorenzo, que es un alminar de una mezquita también, pero se colocó un cuerpo de campanas, muy bonito, por cierto, a continuación de la torre mocha que había en esa mezquita. En el caso de San Juan se respetó casi como estaba, por la altura, y se incorporó como campanario a la iglesia de San Juan. Así que una buena noticia, ya pueden pasar y verlo desde abajo. Supongo que las obras continuarán. Lo vamos a dejar aquí. Quedan más asuntos en las portadas. Como cada día, les invito a que hagan un recorrido por los periódicos de Córdoba, en papel, en internet o como deseen. Y mañana, que será viernes, seguiremos leyendo junto a la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.